Bienvenidos nuevamente a su materia de diseño de campañas publicitarias. Vamos ahora ya con la segunda sesión. Vamos a empezar retomando un poquito lo que veíamos en la presentación. Recordarán que estábamos como que viendo conceptos de publicidad y un poquito también lo que era para las campañas, dónde se situaba la publicidad dentro de la mercadotecnia, dentro de las 4 Ps. Y bueno, nos habíamos quedado precisamente en el concepto de campaña. Vimos que la campaña era definir quiénes éramos y la visión de nuestro oponente o la visión de la competencia, por así decirlo, como lo decía Don Arraquiel. Y vimos que la campaña es un conjunto de actos que se llevan a cabo con la intención de lograr un determinado objetivo. Las campañas pueden desarrollarse desde varios frentes, como era el ejército, el gobierno, la sociedad, y unos ejemplitos que teníamos era el personaje que impulsa una campaña contra las corridas de toros, ahora que están tan de modas que ya en España, por lo menos en Barcelona, ya no hay corridas de toros, y en México están tratando de obviamente de hacer lo mismo. Entonces es una campaña contra que se eviten las corridas de toros, que estamos definiendo nuestro objetivo, nuestro argumento en contra de alguien más. Por eso se les denomina campañas. Igualmente otro ejemplo podría ser la nueva campaña contra el tabaco, que promueve una vida más sana. De hecho, del tabaco podríamos hablar muchísimos. Tal vez en esta misma materia veamos algún ejemplo de Marlboro, que todo el mundo recuerda muy bien la canción y todos los que fuman saben que les hace daño, pero siguen fumando. Entonces, la campaña ahí es de que, bueno, si te quieres matar, tan deprimido estás o tan desvalorado estás que sí me hace daño, pero no me importa. Entonces eso es un suicidio lento, y esa es una campaña contra los cuales podríamos empezar a actuar. O el típico de que estoy juntando firmas para una campaña a favor de la donación de órganos. Entonces ahí es otro tipo de campaña donde estás a favor de algo, no necesariamente en contra del tabaco, en contra de las corridas. Aquí la campaña se volvió para nosotros a favor de la donación de órganos. O cuando estamos hablando obviamente de campañas presidenciales, de campañas políticas, pues de ahí viene su nombre, de que estamos en campaña, estamos promoviendo los beneficios de algo, en este caso un candidato, para que vote por él. Igualmente, pues la palabra, como vimos, empezaba del ejército, que inicia una campaña contra el terrorismo o contra el narcotráfico, que también durante el gobierno de Calderón estuvo muy de moda todo esto. Entonces son campañas, son cosas planeadas con estrategias, conociéndonos qué queremos hacer y en contra de alguien más. De ahí viene la palabra campaña. Entonces cuando lo llevamos a la publicidad, la campaña publicitaria pues es obviamente el término adoptado desde la milicia, con un extenso plan de una serie de anuncios diferentes, pero muy relacionados en un periodo específico. La campaña debe de tener un inicio y un término, por eso se le denomina campaña. No es una serie infinita de acontecimientos, sino cuándo empieza y cuándo acaba. Eso es muy importante definirlo, y por eso aquí lo pongo en negrillas en lo que ven en su pantalla, de que un plan extenso para una serie de anuncios diferentes que aparecen en diversos medios durante un periodo específico. Las campañas tienen un inicio y un fin, si no, no serían campañas, serían publicidad permanente. En otras palabras, como dice, hay una campaña publicitaria, es un conjunto de eventos de comunicación programados para alcanzar un objetivo. Como vimos que el objetivo era la donación de órganos, de la lucha contra el terrorismo, de la prohibición de las corridas de toros. Bueno, aquí lo que queremos, el objetivo que queremos es obviamente generar ventas, generar recordaciones o generar usos, cualquiera de esas tres cosas. Entonces, este grupo de mensajes que van a constituir la campaña van enfocados a eso mismo, a recordación, usos o ventas, que es básicamente lo que hace la publicidad, pero relacionados en un solo sentido. En este contexto se dan las campañas a través de un proceso de saturación de mensajes, en la mejor de los casos, porque necesitamos muchos dineros para llegar a eso de saturar los mensajes, pero queremos lograr algo concreto, que nos compren, que nos conozcan o que nos consuman más. Entonces, ese es el punto de lo que estamos viendo aquí con esto. Esas son las definiciones. Espero que hayan quedado ya en la primera sesión y en esta las definiciones con las que vamos a trabajar, que es la publicidad, donde empieza, también qué era la campaña,
Y bueno, vamos ahora a situarnos un poquito en las etapas de la comunicación, que es parte de lo que estamos viendo. Hay tres grandes etapas en la comunicación. La primera etapa, porque tiene que ver con la publicidad y cómo empezaba esto, la primera etapa era antes de la mercadotecnia. Siempre hemos hecho mercadotecnia, de hecho veíamos en la sesión anterior de que bien que mal todos hacíamos publicidad, incluso en la Piedra Roseta es un vil cartel publicitario, aunque mucha gente se pueda asustar de que cómo va a ser un cartel publicitario si es arte o es historia, es publicidad. ¿Por qué? Porque es Ptolomeo hablando de sí mismo y quería que todos lo conocieran en tres idiomas distintos, jeroglífico, cóptico y griego, y por eso se pudieron descifrar los jeroglíficos. Sin esa piedra jamás hubiéramos sabido qué decían los dibujitos. Entonces, en esta etapa de la premercadotecnia, que es de la prehistoria, desde las pinturas rupestres, desde que aparece el hombre hasta antes del siglo XVIII, bueno, toda esa etapa de la comunicación ya se comunicaba, incluso en la clase anterior veíamos que no se puede no comunicar, que todo comunica. Entonces, todo lo anterior al siglo XVIII, bueno, era una comunicación muy primitiva. Desde ahí ya había campañas, podríamos decir, pero ahí no había duración, no estaban muy claras, no se sabía bien el concepto de publicidad, aunque hay mil ejemplos de esto, pero era muy primitiva entre compradores y vendedores. De hecho, las tablas de arcilla, ya que no había papel, bueno, los japoneses ya lo habían medio inventado, pero antes del siglo XVIII todavía no era mundialmente conocido el papel, ni los pósters y todo eso, entonces eran tablas de arcilla, tablas hechas de agua, arena, lodo, y que las dejaban endurecer y sobre las mismas iban escribiendo, ya sea con picos o mientras se endurecía y mientras se cocinaba, ahí se quedaban los anuncios para hablar de las cosas, desde poner precios, desde poner indicativos, desde poner anuncios en pro de alguien, como veíamos con la Piedra Roseta de Ptolomeo, y también habían el medio publicitario, por así decirlo, por excelencia era el juglar. El juglar no era más que un merolico de nuestra época. ¿Por qué? Porque el juglar iba con su guitarrita de pueblo en pueblo cantando tanto las noticias como los productos que vendían. También iban patrocinados, no crean que nada más era por el amor al arte, también se les pagaban a los juglares para que hablaran de ciertos o X productos, de la lana, de la comida, de cosas más de trueque que podría ser, pero estos juglares jugaban un papel muy importante a la hora de la comunicación. Era un medio publicitario con el cual se llevaban muchas noticias, se llevaban otras cosas. Bueno, como canciones, diversión, y a eso me refiero. También en las tabernas podemos ver en muchos edificios donde a la entrada hay un anuncio lo que era. Si tenía una cabeza de vaca, pues era una carnicería o tal vez era un rastro. Y si tenía obviamente uvas, pues era una cantina, era una taberna. Si era con otras cosas, recuerden que las tabernas en un inicio no es como lo que creemos ahorita de un bar de mala muerte, sino tabernas era donde se comía y se dormía. Era como un tipo hotel, pero con comedor, por así decirlo. Entonces, toda esta etapa se le conoce como la era de la premercadotecnia, antes de que el concepto de mercadotecnia fuera acuñado y antes de que lo viéramos como una publicidad como tal. La segunda etapa es la era de la comunicación masiva. Esto lo viene a romper obviamente, a principios de la década del siglo XVIII, en 1700 y feria, hasta el siglo XX, hasta antes de empezar el siglo XX. Esta segunda etapa comprende estas dos partes de comunicación y obviamente había una gran cobertura a la población a través de los medios masivos. ¿Cuál es el invento obvio que vino a romper esto? Bueno, pues espero que lástima que no lo tengo aquí para hacerles la pregunta, pero el invento obvio que vino a romper la comunicación masiva, pues es la imprenta de Gutenberg. La imprenta vino a llevar conocimiento, vino a llevar impresión mucho más rápido. Antes se copiaba a manita todo, y con la imprenta obviamente vino a acelerar el proceso de comunicación y de impreso, y bueno, pues fue el primer también modelo de publicidad. Existieron a partir de la imprenta de Gutenberg, empezaron los impresos. Entonces, con este gran invento empieza la publicidad a tener auge y empieza a tener una gran cobertura de población a través de los medios masivos. ¿Por qué se les llaman medios masivos? Porque ya les llegaba un gran número de personas, no solo la iglesia o no solo los educados tenían el acceso a escritos o a libros, sino ahora
para todo el mundo está al alcance. Entonces la misma imprenta sirvió como vehículo publicitario para darse a conocer otra vez las tiendas, las ventas, los productos. Entonces a partir del siglo XVIII o a partir de la invención de la imprenta, empieza a ser y empiezan todos los medios, primero la prensa y después la radio y después la televisión. Obviamente llevó un tiempo la radio, la gente se sentaba a oír radio, que ahorita podríamos verlo como algo ilógico, que cómo me voy a sentar a oír radio si el radio es para que me acompañe y me ayude a hacer otra cosa. Antes no, se prendía la radio en ciertos momentos, se sentaba todo el mundo alrededor de la radio y le empezaban a escuchar la radio. Igualito que ahorita se hace mucho con la televisión, aunque cada quien se está llevando mucho de que cada quien tiene un televisor en su cuarto o ya la ves en todos lados. Bueno, precisamente el radio servía como la televisión ahora, que juntaba grupos de personas, de familias, para escuchar las noticias. Ahora es para ver la tele o para ver las noticias, lo haces normalmente con más gente, que ahora ya está tendiendo también a volverse más individual, pero bueno, por eso lo llevamos hasta inicios del siglo XX. ¿Qué pasa con esto, con la tercera etapa, que es la gran etapa de la comunicación nada más? En esta tercera etapa no solo ya es suficiente pues estar en los medios masivos, no solo es llegar a todo mundo, sino ahora con internet, con todas las redes sociales, con lo que cada quien está haciendo su propia publicidad, tenemos que entrar al área de análisis e investigación. Es decir, ya no se trata de sacar anuncios por anuncios, ya no se trata de sacar campañas por campañas, sino tienen un público objetivo definido, tienen un objetivo de generar, como les digo, ya sea ventas, generar recordación, etcétera. Eso ya tienen objetivos y se investiga, se hacen grupos focales, se hacen entrevistas, se hacen muchas cosas y esto permite identificar nichos de audiencia, saberle a quién hablarle mejor. Estos medios de comunicación ayudan a crear la campaña perfecta. Entonces, por eso ahora podemos decir que las campañas cada vez se sofistican más, porque incluso los mismos usuarios se vuelven medios de comunicación. ¿Se acuerdan como el juglar que les estaba diciendo ahorita en la premercadotecnia? Bueno, ahora las mismas personas, sin recibir un quinto, se están volviendo los mejores, bueno, en muchos casos sin recibir un quinto, a veces sí están pagados, pero se vuelven los mejores medios de comunicación. Hay en Emil Blogs, el más reconocido yo creo que tenemos en México, es de este chico de Wherever Tomorrow. Él escribe muchísimo, habla de muchas cosas y la gente lo sigue, tiene muchísimos seguidores. De hecho, cuando él sale y cubre, se fue, por poner un ejemplo, se fue al Mundial, a las Olimpiadas de Londres, él grabando con su camarita, ya todo el mundo lo reconocía. Entonces él ni es de Televisa, ni es de TV Azteca, ni en ninguna cadena. Él solito tiene su blog, él ya está muy posicionado como Wherever Tomorrow y resulta que ya la gente hasta lo ubica, lo conocen. Entonces quiere decir que ya sus campañas, su imagen, ya es alguien de credibilidad. Ya lo que digan, pues vamos a ver qué dice el loco de Wherever Tomorrow. Entonces él solito se fue creando y tiene un estilo muy chistoso para decir las cosas. Entonces son campañas o son comunicaciones que ahora la nueva etapa de la área de investigación y análisis, pues son las que estamos ahora viviendo y es en la que estamos actualmente, y por eso cualquier campaña necesita análisis. No podemos salir como antes de decir, pues lo que sea está bueno. Entonces lo primero que tenemos que hacer para las campañas es analizar. No puedo llegar a hacer un comercial, y yo sé que esta materia muchos lo están viendo porque, ay, ya, quiero ver comerciales, quiero ver... No, primero hay que ver lo de antes y ya después entramos a lo divertido. Entonces, primero vamos a empezar con el análisis. El análisis es, antes de abrir la boquita o antes de iniciar cualquier campaña, pues hay que investigar. Es tan obvio como cuando ustedes, no sé, ven a un chico o una chica, según ustedes, o lo que sea, entonces no voy a llegar y le voy a empezar a platicar de la América y resulta que le va a las Chivas. Entonces, primero investigamos, oye, ¿en qué estudia? ¿Quién es ella? ¿Dónde trabaja? Bueno, la única manera que no es que si no hubiera nadie cerca, pues ya nos acercamos y primero empezamos a preguntar, ¿cómo te llamas? ¿Qué estudias? No llegamos luego a decirle, hola, soy César, trabajo en X y gano tanto. O sea, no, eso cae malísimo. Entonces, lo primero que hay que hacer, así como en la vida, es lo mismo en la publicidad. Primero hay que analizar la situación, ¿dónde estamos parados? ¿Qué es lo que vamos a comunicar? ¿Qué es lo que quiere la gente? Eso es marketing. Entonces, una de las tantas variables es el entorno económico de la empresa y el marco donde se desarrollan estas estrategias. Entonces, en otras palabras, vamos a situar nuestro escenario.
vamos a ver las grandes tendencias, tanto políticas, económicas, tecnológicas, legales, socioculturales, etcétera, todo lo que afecte el medio de la empresa y sus actividades, donde nos estamos desarrollando como empresa. Hay que entender que hay una multiplicidad de estudios, que ahora lo que más tenemos es información. Tenemos este problema de que ahora estamos sobreinformados. Antes nos quejábamos, hace 20 años, antes del término del siglo XX, nos quejábamos de que pues, no había información, de que no sabíamos nada. Bueno, ahora estamos justo al contrario. Información hay demasiada. Entonces, ¿cuál es la buena? ¿Cuál es la que vamos a creer? Porque luego resulta que, no sé, hasta en las noticias ha salido que de repente alguien corre un rumor por la red y todo el mundo le cree. Y todo el mundo lo da por hecho. Hasta los noticiarios cambian su manera de ser porque hubo un rumor y vamos a investigar si es cierto. Ya no podemos estar creyendo todo lo que vemos en internet. De hecho, nunca lo debíamos haber creído. Pero yo tengo hasta alumnos donde me dicen, es que lo saqué de Wikipedia. Y bueno, y Wikipedia, ¿quién te dijo que tiene la razón? No es una fuente confiable. La hacemos todos y todos nos podemos equivocar. Entonces, no porque la mayoría lo crea, va a ser verdad o va a ser cierto. Entonces, hay que tener ahora mucho más cuidado en hacer análisis de situación. Por ello, vamos a empezar con eso. Y es como si yo les pongo este anuncio que ustedes están viendo aquí en pantalla. Si yo lo saco ahora, en el siglo XXI, me van a matar. ¿Por qué? Porque me van a tachar, y en ese entonces se fue muy premiado, que dice casi tan complicado como una mujer, pero este sí es puntual. O limpiar cristales es cosa de hombres, sí, pero nomás hasta 42 milímetros, o sea, lo que ocupa mi carátula. Entonces, machista a más no poder. Pero era la manera de hablar en ese entonces y hasta las mujeres se lo creían y decían, ay, pues sí, sí es cierto, me tocan los cristales de la cocina. O, ay, sí es cierto, yo soy impuntual. Entonces, no, por supuesto que no, ahora ya todos trabajan, son empresarias y hablarles de impuntualidad a las mujeres a unas ya hasta les molesta, otras siguen con la concha muy grande y dicen, sí, por supuesto, lo bueno hay que esperarlo y entonces hasta se tardan más del tiempo. Pero lo normal es que ya todos somos impuntuales, no nomás hombres o mujeres. Entonces, estos anuncios de reloj que vemos ahí, están situados, obviamente, y por eso están hasta en blanco y negro, están situados en el siglo XX. Están situados cuando eran las masas y cuando no había que hacer gran investigación y podíamos hablar de lo que sea tan machista como esto, o más machista, pues el que sigue. O sea, esto es en Estados Unidos, para que vean que no nada más el machismo es en México. Esto es en Estados Unidos. Entonces, dice, aguas si se entera tu marido porque te van a nalguear. Pero en mal plan. O sea, aquí sí era de que te va a regañar. ¿Por qué? Porque se enteró que no hiciste un café fresco y lo estás sacando del súper en una lata. Entonces, para que vean que no nada más en México, el anterior sí era mexicano, este es estadounidense. Y bueno, la mujer tenía ese papel de sumisa o sumensa o lo que estaba sometida al hombre. Ahora pues ya vemos hasta hombres más sometidos a la mujer. Entonces van cambiando las tendencias. Tenemos que hacer investigación porque si yo saco este tipo de anuncios, hasta derechos humanos, hasta la Liga de Mujeres Feministas, seguro me lo van a quitar del aire, seguro me lo van a sacar. Obviamente lo estoy llevando al extremo para que vean que no se trata de sacar un anuncio por sacar, hay que investigar la situación. Esto es una situación sociodemográfica, es decir, ¿qué están pensando ahorita las mujeres? En los 80s, en los 80s, 90s, que me tocaba estar en Nivea haciendo varios desarrollos. Uno de esos desarrollos eran, se llamaban las PU, que no tienen que ver nada con la tía de las muchachas, sino las PU quería decir Latin American Strategic Planning Units. Entonces, unidades de planeación para Latinoamérica, porque incluso Estados Unidos nos agarraba como Latinoamérica son todos igualitos. Y ahí les empezamos a demostrar, en este conjunto de varios países que nos juntábamos, para Nivea, obviamente, ojalá eran como las Naciones Unidas, pero de Nivea nada más. En este segmento que hacíamos, resulta que la publicidad no podía ser igual. En México teníamos que sacar, y todavía hasta la fecha sucede en muchos comerciales, teníamos que sacar un hombre para anunciar productos de mujer, porque la mujer necesitaba una referencia masculina o la aprobación de un hombre. O de que, ¿qué te hiciste que estás tan suavecita? O, ay, qué linda. O sea, siempre necesita aparecer el hombre para reafirmarle a la mujer que es guapa. En Argentina y en Brasil, bueno, era una grosería hacer esto. Ellas mismas decían, yo no me arreglo para los hombres. Yo me arreglo para competir con otra vieja, pero no para los hombres. O sea, yo me voy a poner guapa, yo me voy a poner cosméticos, lo que sea, cremas,
pero siempre y cuando para competir con alguien más. O el caso extremo de las que decían, yo me arreglo para mí, yo me quiero ver bien, pero bueno, aquí en México todavía no llegamos a ese grado y caso claro es, ya que se casan, no se vuelven a pintar en la vida. O sea, pues ¿qué pasó? Era idea de que todos íbamos a estar sobre lo mismo. Entonces, como ven, van cambiando las situaciones y estoy hablando de 10 años, no más. Por eso yo, mi idea, aunque trabaje en varias cosas de mercadotecnia, mi idea es seguir con las clases y conociendo muchos segmentos, sobre todo en México, que el segmento más grande de la población son jóvenes. Entonces, pues hay que seguir dando clases porque hay que conocer qué están pensando. Igual si es su caso, si son mayores de los 30, ya no se sientan tan jovencitos, ya no saben qué están pensando los de 18 a 25, ya tienen más de 30. Entonces, en 10 años ya cambió la manera de pensar. Ahorita todo el mundo va feliz a un antro. En mi época ir a un antro era así para que me violaran y me robaran. Entonces eran las discos. Entonces no podía ser ir a un antro porque un antro era lo peorcito. Y ahorita todo el mundo feliz, ¿cuándo vamos al antro? Y yo, qué horror. O sea, para mí sigo, mi estructura mental me sigue diciendo que un antro es así pues donde pues pagan por placer. Y pues no, aquí no, bueno, sí pues pagan y un chorro, pero bueno, no es el mismo placer que todos tenemos en el antro. Entonces, ¿cuáles son los escenarios de las situaciones que podemos ver? Desde 2000 años antes de Cristo, Séneca nos decía que es más importante saber hacia dónde van los eventos que saber de dónde vienen. Normalmente siempre habíamos utilizado la investigación para qué había pasado, de dónde veníamos, entender las cosas. No está mal, pero es más importante ver hacia dónde nos llevan, hacia dónde giramos. Las cosas van de un péndulo, normalmente yo lo veo, de que van de un extremo a otro, según la historia. Por ejemplo, no sé, la familia de repente es muy importante y de repente ya no es nada importante. Entonces ahorita estamos como un in-between donde hay gente que dice, yo ya quiero dejar mi casa, y hay otros donde dicen, no, pues ya me divorcié, ya no sé qué, ahora quiero regresar a mi casa. Mis papás no estaban tan peor. Entonces, estos cambios situacionales son los que hay que investigar. Entonces, lo que podemos considerar como escenarios posibles corresponden también a una teoría militar. Entonces, para ello, y por eso lleva tanto tiempo, desde incluso antes de Cristo, los militares siempre han existido, las cosas militares siempre han existido. Entonces, desde von Clausewitz, que es de los primeros que empezó a escribir de la teoría militar, los puntos principales a la estrategia de los negocios son 3. Con esos son los que se me acuerdan, para venir un examen, para que no haya bronca. ¿Cuáles son los 3 métodos de la estrategia militar? Es atacar al enemigo cuando está más débil. Tenemos el punto débil. Todos tenemos un punto débil. Hasta que el que digamos el manco, Walmart, ¿qué punto débil va a tener? Bueno, lo atacaron por el lado de la corrupción. Como es tan grande, como es tanto dinero, ¿por dónde le voy a pegar a este que tiene todo? Y tiene precios más bajos, y tiene tiendas, y está en todo el mundo. Le voy a pegar por donde más le duele, por la corrupción. ¿Por qué? Porque está haciendo cosas indebidas por debajo de la mesa. Entonces, como ven, todos tenemos un punto débil. A mí si me preguntan mis hijos, si me pagan por ahí, seguro voy a hacer lo que digan. Entonces, aumentar las fortalezas propias, ese es el otro camino. El primer camino es pegarle al otro donde es más débil. Recuerden que la cadena se rompe en su eslabón más débil. Entonces, sí podemos lograr una tendencia, todos tienen Samsung, Apple, todas las grandes compañías, Microsoft, tienen un punto débil y muchas veces es obvio y a otras veces hay que investigarlo un poquito más, pero podemos irnos por ese punto débil para atacarlo. Ese es la primera lo que nos dice la estrategia militar y lo mismo sucede para las campañas. El segundo punto es al revés, voy a aumentar mis fortalezas propias. Obviamente, yo no voy a vender de que tengo toda la juventud de 18 años, por supuesto que no, o sea, ya tengo 40, pero tengo experiencia. Entonces lo que yo voy a vender cuando voy a trabajar o algo, pues voy a vender mi experiencia, ese es mi punto fuerte, no mi agilidad ni mis 18 años. O sea, hay que saber lo que tenemos, no porque me sienta viejo, sino podría tener yo, decir sí, soy rápido, sí, hago ejercicio, sí, me siento joven, sí, pero la realidad no dice que a lo mejor me va a ganar otros 18 años. Entonces, vendamos en lo que realmente somos fuertes y a veces por la tentación de que toda la gente está hablando de un solo tema, queremos irnos sobre el mismo tema. Queremos, no, pues es que él si vende precios bajos, yo tengo que hablar de precios bajos. No, vamos a hablar de 1000 otras cosas y
Ejemplos, los vamos a ver después, muchos ejemplos de estos, pero ahorita hago como el preámbulo y después lo retomo, es Palacio de Hierro. Cuando todas las tiendas eran igualitas, a Palacio de Hierro se le ocurrió, y en lugar de hablar de ofertas, y ya viene la temporada no sé qué, y no sé cuánto, lo que hizo fue dar la vuelta y decir, bueno, no soy el más barato, pero mejor voy a darme mi caché para hablar de que soy el más caro, y soy totalmente Palacio. Entonces todo lo guau, todo lo caro, era Palacio. Entonces, ahora, a veces le juego en contra porque dicen, no, ¿para qué voy a ir a Palacio? Está carísimo. Y no es cierto, ya es la idea que tenemos de la comunicación, pero esta es una campaña que ha llevado mucho tiempo. Digo, antes de, bueno, de 2000 a 2010, yo creo, fue su auge, y justo después del 2010 ahora es donde está cambiando un poquito y ya la está llevando más a jovencitos, porque resulta que le habló tanto a ese público objetivo que lo conocía también, que ya se le están haciendo viejitas. Entonces tuvo que cambiar su publicidad ahora de que yo ya tengo mi propia compañía. Sí, pero no están hablando del negocio, están hablando de la juventud. Entonces están cambiando drásticamente a dejar el soy totalmente Palacio, sino hablar de cosas más originales, sin perder la esencia. Yo soy totalmente Palacio, pero son campañas, como ven, tienen un principio y un fin, que aunque funcionen muy bien, pues hay que cambiarlas, no podemos estar haciendo lo mismo. Y el tercer punto, ya vimos de o atacar a lo más débil, o resaltar nuestras fortalezas o algo distintivo de nosotros, o el tercer punto es tener siempre presente el objetivo a largo plazo. ¿Qué quiero? ¿Realmente quiero competir en precio? Porque eso es nada más de ahorita. En el largo plazo nos va a afectar a todos porque vamos a sobreestoquear a la gente, vamos a abaratar la categoría, nadie va a ganar. Llega un momento en que todos empiezan a bajar tantos precios que ya todos llegan al punto de costos y ya nadie gana. Entonces esas son de las peores batallas que se pueden librar, la de precios, y es la que le encanta a ventas, perdón si alguien es de ventas, pero es la que le encanta a ventas librar. Pero dame un descuento, pero dame más mercancía, o sea, ¿por qué? Porque es la más fácil y es la que te resuelve la cuota y las cosas al corto plazo, pero nadie está viendo a largo plazo, que es lo que debería ver el mercadólogo, el gerente de marca. Entonces vamos a ver siempre el objetivo a largo plazo. ¿Cuál es el objetivo a largo plazo? Que me conozcan, que me usen, que aumentemos venta. Entonces en largo plazo es lo que vamos a estar viendo. Con estos tres puntos principales de la teoría militar, entonces el concepto principal que sirve para el diseño de escenarios consiste en agrupar sucesos externos del entorno e internos de la compañía para imaginar los resultados, porque mucha gente me dice, bueno, pero ¿cómo? Yo no puedo adivinar el futuro, César, ¿qué hacemos? Bueno, no lo podemos adivinar, pero podemos decir más o menos por dónde va. Yo me acuerdo de chiquito, cuando estaba en primaria, que decía, no hombre, me va a tocar el año 2000, estoy hablando en 1980, me va a tocar el año 2000 y como que no, los coches en 20 años ya van a volar, seguro. No, ya nadie va a utilizar las calles porque ya todos vamos a estar volando. De hecho, hay una película que me da mucha risa que es Back to the Future o Volver al Futuro, donde se ve eso. Y el año que aparece es 2012. Ese Back to the Future ya es 2012, ya pasó. O sea, es cosa de ver cómo el año que aparecía en esa película, 2012, sí, donde volaban los coches, donde volaban las patinetas, donde todo era superespacial, ya pasó, ya no hubo tal cosa. Bueno, sí, se han descubierto coches voladores y todo, pero son muy ineficientes, pues necesitan espacio para aterrizar y levantar. Están viendo que, bueno, necesitarías 2 licencias, la de conductor y la de piloto. Entonces no es tan sencillo hacer las cosas como solía parecer. Que sí hay muchos avances en coches, sí, pero el ejemplo típico es ese, en los 80s, que les digo que yo estaba igual en la primaria, ver esa película que me encantó. Sí, ahora la vuelvo a ver, se la quiero enseñar a mis hijos, y dicen, papá, pero ellos son los que me hicieron notar, papá, pero ahí dice 2012, ya pasó. O sea, entonces, ¿cómo? Pues sí es cierto, o sea, lo que se veía súper futurista, resulta que no llegó. Podemos planear, no siempre le vamos a atinar, pero bueno, ahorita hay en 1000 películas, no sé, una muy famosa que pasó hace algunos años, que es la de Avatar, igual, se ve cómo todo ya lo manejan en cristal líquido, se supone que ya va a dejar de haber computadoras, se supone que ya todo va a tender a cristales. Entonces el que esté trabajando en el área de cristales va a estar pues avanzando, porque todo va a tender a ser delgadito, chiquito, claro, y que ya no necesitemos más, o sea, que ya no estemos ni plásticos ni nada para ir reutilizando. Y como el cristal es de lo más noble y del mejor conductor y que se puede reciclar, todo va a ir tendiendo a tener más cristal, entonces a tener vidrio, pero bueno, no están pensando en niños de 2 años como yo, están pensando para gente, o van a ser cristales mucho más duros. Entonces no podemos adivinar el futuro, pero sí podemos ir viendo hacia dónde van. Yo ahorita le estoy diciendo la tendencia es ir todo hacia cristal, todo digital, entonces sí lo podemos ir viendo. De hecho, vuelvo a lo mismo, hay una película
de hace 10 años yo creo, con Tom Cruise, que no me acuerdo cómo se llama, ahorita a ver si me ayudan, Tom Cruise, donde trataban de adivinar el asesinato antes de que sucediera, o el crimen antes de que sucediera. Entonces, esa película pasa una escena donde él entra a un centro comercial, le lee en la retina y ya sabe sus gustos, lo que ha hecho, lo que compraba, y le decía, bienvenido señor X, o sea, Tom Cruise, tenemos la nueva moda y su última compra fue esta y todo. Ya está sucediendo, a lo mejor no con retina, pero ya las bases de datos y la computación nos da tal facilidad de conocer a las personas que por ahí nos vamos a ir. Entonces hay muchas maneras de poder adivinar. A lo mejor no suceden como creemos, pero nos estamos preparando, los estamos llevando al camino de que esto pase. Entonces, el análisis de la situación tiene que ver salir de los pronósticos convencionales que proyectan las tendencias hacia el futuro. Por ejemplo, dejar de proyectar ventas. Me encanta porque todas las compañías siempre ponen crecimiento en ventas. Entonces resulta que si ponen un 10% de crecimiento, quiere decir que en 10 años ya duplicaron la compañía, y no sucede. Entonces, si vamos a hacer análisis de situación, no hagamos los típicos análisis de nomás aumentar pues un porcentaje porque se me antoja. Entonces, hay que ver cómo construimos estos escenarios con un proceso para desarrollar las campañas y estrategias correspondientes. Entonces, hay que, a partir de la información disponible, y ordenarla en forma coherente para llegar a describir un futuro con fundamento y con lógica. O sea, los datos e informaciones se deben de analizar con seriedad y objetividad. Ya no planear porque me late, o porque dijo mi jefe, o porque dijo la corporación que hay que crecer 10%. No, ¿por qué vamos a crecer? ¿Qué es lo que vamos a atacar? ¿Cuál es el mercado? ¿Cuál es el crecimiento? ¿Cómo va a estar la campaña? Entonces, antes de hacer campañas, es bien importante analizar la situación de qué es lo mejor y lo peor que puede ocurrir en cada caso, tener ambos planes de acción. Entonces, cuando se complementan las dos hipótesis extremas, lo mejor y lo peor, pueden balancearse a una posibilidad inmediata, que es tener lo que va a suceder. O sea, lo mejor que nos puede suceder es esto. Entonces, para hacer estas hipótesis, para hacer esta planeación, es necesario preguntarnos estas preguntas. No son las únicas preguntas, pero estas preguntas. ¿Cómo nos puede afectar en caso de confirmarse con la realidad? O sea, si es cierto que nos va a ir tan mal, si es cierto que va a caer en crisis el país, que Dios no lo quiere, que llevamos varios años sin nada. Entonces, si es cierto que va a caer en crisis el país, ¿cómo vamos a actualizar? ¿Cómo vamos a actuar, perdón? ¿A cuánto vamos a vender? ¿De dónde vamos a traer materias primas? Vamos a producirlas, ya no vamos a depender del dólar, va a ser todo interno. Entonces, hay que planear. Y sí a un año, pero también a 5 años, que es lo que necesitamos, para poder, ¿qué vamos a anunciar? Si no sabemos qué vamos a hacer con la compañía, no podemos empezar a hacer campañas. Yo sé que esto es una materia de campañas publicitarias, pero es bien importante la planeación para empezarlo a ver. Entonces, ¿qué amenazas, oportunidades también surgen de cada posibilidad? Cada posibilidad nos va a dar, ahí, si estamos hablando con este mismo ejemplo, que va a caer en crisis el país, o el mundo porque está súper mal. Bueno, entonces resulta que si va a caer en crisis tengo que buscar proveedores alternos, tengo que buscar materiales más baratos. Entonces empezar a trabajar como si fuera a suceder para estar preparados. Y si no sucede, ¿cuál va a ser el plan de acción? Bueno, pues que mi rentabilidad va a subir porque no tuve que bajar precios, no tuve que subir. Entonces es lo que hay que estar haciendo hipótesis, y de cada hipótesis ver los resultados. Otra pregunta que podemos hacer es, ¿cómo podemos prepararnos para aprovechar las oportunidades? También no negativo todo. Oye, y si por el contrario, resulta que por fin México se vuelve la primera economía a nivel mundial, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a sacar cortos, la demanda, todo el mundo va a empezar a crecer, todo el mundo va a empezar a comprar. Yo les digo ahorita, la parte de la población que está entre 18 y 25 años es la mayor. Resulta que esa es la mejor edad para generar más riqueza y más trabajo. Entonces, todo el mundo va a buscar trabajo, informal o informalmente, o formalmente. Entonces, pues todos ellos es gente que va a estar contribuyendo al crecimiento de la economía. Entonces, pues si no la riega el gobierno va a estar muy facilito. Tenemos de aquí una década de crecimiento y expansión. ¿Por qué? Porque tenemos inflación controlada, porque tenemos buen precio, porque tenemos gente que quiere trabajar. Si no generan suficiente empleos las empresas formales ni el gobierno, pues va a empezar la economía formal. Y es otra manera de ir. Lo que siempre he dicho, los pobres, si realmente fueran tan pobres, pues ya se hubieran acabado hace muchos años. Pero de algo viven, de algo se reproducen. Entonces, pues de que pasan un buen ratito en algún momento, sí, que tienen una economía distinta también. Entonces hay que saber que ese 50% de la población que casi nunca le hacemos caso porque no tienen recursos para comprar, resulta que viven
y que llevan muchos años viviendo. Si no tuvieran con qué, ya se hubieran muerto todos. Entonces, esa economía tiene un gran potencial porque aunque consumen de a poquito, podemos vender muchísimo volumen. Entonces, son oportunidades o amenazas que tenemos que estar pendientes y cómo las vamos a atacar. Entonces, de las preguntas estas que hacemos y de las respuestas que tengamos, entonces es como vamos a cumplir nuestros objetivos en cada situación. Por eso hay que dividir estas preguntas o estos escenarios o este análisis en varias partes. El primero es en la parte económica. Hay que medir todas aquellas variables que de alguna forma son parte de la economía, que es la evolución del Producto Interno Bruto. 2, la tasa de inflación. El Producto Interno Bruto, ¿cuánto genera cada quien? Si lo vemos, México del año 2000 al 2012 creció muchísimo en Producto Interno Bruto, que todo el mundo puede decir, sí, pero hay más pobres, sí, pero resulta que también hay más clase media y que el ingreso per cápita subió muchísimo. Entonces, ¿por qué? Porque tuvimos una política monetaria responsable, tasa de interés, créditos, es cuando más a partir del 2000 surge un boom en créditos hipotecarios, sobre todo de Infonavit. Entonces, está creciendo, está habiendo más dinero. ¿Eso qué nos lleva? Que la gente va a necesitar pues más recursos y más cosas para sus casas, porque estoy vendiendo más casas y aún no satisfago la necesidad de casas, entonces es como vamos a estar viéndolo. Vamos a estar analizando y vamos a estar haciendo estrategias respecto a esto. Igual, presiones impositivas, siempre nos andan queriendo subir. Yo no sé si recuerden, hace muchos años el IVA era del 10% y antes era de menos, ahorita ya vamos en el 16%, en Europa está en el 20 y tantos. Entonces seguro por ahí puede venir una tasa impositiva. ¿Qué vamos a hacer en caso de que lleguen? Porque cada vez necesitan más dinero los gobiernos y ¿quién es el que paga? Los cautivos. Entonces necesitamos ver todas estas estrategias que están pasando para poder planear. El ingreso nacional disponible, a mí qué me importa la economía. Yo he oído mil gente que dice, a mí no me importa que la economía vaya bien, a mí me está yendo mal hoy. Bueno, entonces vamos a ver cómo es posible que te vaya a ti mal en lo individual y en lo amplio nos vaya bien. Entonces hay que analizar qué es lo que estamos haciendo mal o qué estamos haciendo diferente a lo nacional. Capaz es que estamos en un mercado que ni siquiera es importante. Entonces, hasta ese grado hay que ver cómo nos está haciendo. La tasa de desempleo, el comercio exterior y la evolución comparada entre los distintos sectores de la economía. Lo que les decía, si te dedicas a las casas y si fuera la época de los 80 te mueres de hambre. Si fuera la época de los 90 te vas a hacer rico. Entonces son los péndulos que les digo, hay que ver en qué estamos, cómo lo estamos haciendo, las tarifas, qué sube, qué no sube, qué está caro, qué está barato. Entonces el ambiente económico consiste en una serie de factores que afectan el poder de compra y los patrones de gasto. ¿Por qué? Porque finalmente vamos a vender productos o servicios, les va a afectar. Si son incluso una asociación civil sin fines de lucro, que me estén viendo de que, oye, es que eso a mí no me interesa, bueno, también les afecta, porque quiere decir que menos gente les va a aportar para su asociación civil. La asociación civil, aunque no tengan fines de lucro, necesitan dinero, porque están apoyando causas. Entonces, hasta para ellos, para hacer campañas, hay que ver cómo los afecta. Ejemplo de ello es, ojalá, me gustó, esta foto, porque digo, bueno, podemos ahorrar lo más que queramos. Digo, estos agarraron el mismo tipo de graffiti para anunciar su pared, que si quieren pueden poner su anuncio aquí. Esto es todo lo contrario al típico graffiti. De hecho, ya se los grafitearon un poquito por abajo, pero esto es en Nueva York. Y esto me dio mucha risa de que dice, tu anuncio aquí. O sea, ¿para qué gasto en decir que pongo mi pared con el mismo spray que me lo van a pintar rajear? Pues yo estoy poniendo que es tu anuncio, sin gastar dinero, y bueno, porque no hay tanto dinero tampoco para estarlo anunciando. Otro era en la Gran Depresión en Estados Unidos, que están entrando o saliendo de otra, pero que hasta les decía, por favor, la gente sin trabajo, continúen su camino. Ni siquiera podemos hacernos cargo de la gente que está dentro de nuestra cámara y firma la Cámara de Comercio. Entonces, según la época, la variable económica, pues nos afecta, y nos afecta en lo primero la publicidad. Desgraciadamente, y muy mal hecho, muchas de las empresas cuando empiezan a tener giros negativos o caídas, lo primero que recortan es la publicidad, cuando no debería ser eso. Bueno, o es eso o la gente. Las dos cosas la recortan, pero no debería ser en ese sentido. Entonces, eso es en lo económico. Pero no solo hay que fijarnos, hacer un análisis económico para ver cómo hacemos campañas, de qué duración, cuánto gastamos, cuánto va a ingresar, cómo va a estar la gente. Tenemos muchas más variables y vamos a ver una por una. La siguiente variable es la tecnológica. La tecnología también nos afecta, y aunque es un poquito más complicado de definir según tu área, porque a lo mejor pueden estar en el área de servicios, van a decir, no sé, una agencia de viajes,
pues sí, la tecnología vino a dar al traste con las agencias de viaje, con muchas, no con todas, pero sí con muchas. Por ejemplo, antes las líneas aéreas daban una comisión por boletaje, ahora no. Ahora las agencias te están cobrando un cargo por servicio para recuperar eso que habían perdido. E igual, la manera de apartar boletos, hasta yo me acuerdo, hace muchos años, que no había internet, obviamente. Entonces tú ibas a varias agencias para checar si tenían disponibilidad a donde tú querías ir, porque no estaba centralizado. Entonces cada uno bloqueaba ciertos lugares y pues era distinto según la agencia. Entonces del tamaño de la agencia eran los lugares que bloqueabas y es lo que ellos luego vendían. Entonces para evitar eso ahora está todo tal cual en internet y puedes entrarlo directo a ver. Entonces el escenario tecnológico está referido principalmente a los cambios que pueden esperarse para el periodo que está considerando. Vamos a hacer periodos un poquito más cortos, unos 5 años, no los 20 años que estamos viendo. Y el potencial de aparición de nuevos productos o nuevos materiales. A ver, si la tendencia está yendo por cristal, como les digo, podemos incorporar algo de eso, podemos ahorrar, y es cuando vemos que todo se va haciendo mucho más flexible, mucho más barato, porque ya todo es más reemplazable, porque los materiales están surgiendo nuevos que dan el mismo servicio, hasta en los coches. Antes eran súper de hierro, acero, y ahora pues ya es pura fibra de vidrio. Entonces vamos viendo que se van mejorando las cosas o se van abaratando. Entonces, la característica que hay que checar a la hora de hacer un análisis tecnológico, hay que ver si está disponible tecnológicamente, si está madura nuestra categoría o está creciendo. Si estás en computadoras, pues ni se diga, cada año están saliendo cosas nuevas o cada meses. Si es flexible el cambio que podemos hacer, si la tasa de cambio nos va a afectar, si la especialización tecnológica podemos hacer una marca o alguna diferenciación por ahí, etcétera, tecnologías sustitutivas, complejidad, patentes, derechos, todo eso es lo que hay que analizar cuando hablamos de tecnología. Y de tecnología que nos sirva, no nos vaya a pasar, como este dibujito que pongo aquí, que dice, por supuesto que nadie necesita uno de esos, por eso los llamamos ustedes publicistas. Sí, pues qué bueno que tengas la super producto y puedas encontrar cosas, pero si nadie lo ocupa, es que no existe el análisis. Y muchos clientes, me ha pasado, carne propia, que llegan y dicen, César, tenemos un problemón con el producto, está saliendo mal, está afectado, lo que sea, hazte una campaña, ¿no? Para resolver. A ver, el problema es el producto, no es la campaña, no es el comercial. Entonces, por muy bonito comercial, la gente no me lo va a creer. Es como si yo quisiera situar al libro vaquero en la clase alta. Pues no va a decir, ¿por qué tú vas a comprar el libro vaquero? Porque ya hay mucha gente que lo está comprando. Entonces, cada cosa hay que darle su espacio y hay que hacer el análisis para quién va dirigido. Y no al revés como se hacía en la época industrial, de que primero producían una cosa y después veía quién se lo vendía. Ahora no lo van a aceptar. Entonces, cosa que pongo aquí, este dibujito, aunque suena un poquito como de chiste, a veces es realidad. Entonces, lo que queremos es que hagan este tipo de análisis. Y ahorita ya acabamos de ver el análisis tecnológico y el análisis económico. Entonces, por el momento, los voy a dejar aquí para que en la siguiente clase sigamos viendo los distintos tipos de análisis que vamos a estar viendo. Entonces, por el momento yo les agradezco muchísimo su atención. Soy César Enríquez, en su materia de campañas publicitarias, y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias.